Y hoy lo hacemos con esa noticia, con la noticia de las últimas horas. El Supremo ha dado la razón a Aragón y Cataluña tendrá que devolver las pinturas murales de la sala capitular del monasterio de Sigena. Es un fallo que se ha conocido más de 4 años después de que llegara la causa a este tribunal. El Supremo con este fallo avala, por tanto, las sentencias que ya daban la razón en anteriores instancias a las tesis de nuestra comunidad autónoma. Esta mañana con nosotros Jorge Español, abogado de Sigena. Señor Español, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Recuerdo que estuvo con nosotros hace unos días. Ya le dije que le veía muy tranquilo con el tema. Me respondió que sí, porque no había ni la más mínima opción de que el Supremo dijera cosa distinta a la que ha dicho. Nos dijo entonces, señor Español, le han dado la razón. Sí, creo que no me he equivocado. No se ha equivocado. Sí, vamos. Era obvio porque el MENAC solamente tenía un mero precario, es decir, no tenía ningún título para tener estas piezas. Y por lo tanto, desde el momento que el propietario la reclama, pues es que no tiene ya ninguna defensa. O sea que estaba claro, pero vamos, ellos alegaron ahí una cantidad de cuestiones relacionadas con el derecho canónico, que, bueno, con un contrato de comodato permanente que tenían, etcétera, etcétera. Vamos, se han defendido como gato panza arriba, pero bueno, han sido vencidos. Y ahora lo que hay que hacer es respetar la sentencia y cumplirla. Supongo de todos modos, señor Español, que habrá escuchado ya o leído a Puigdemont y sobre todo a la consejera catalana de Cultura, que ha dicho que ellos van a priorizar la integridad de las pinturas y que tienen informes de expertos que advierten de que el traslado supondría dañar de manera irreparable las pinturas. Esto parece que es abonar el terreno para no devolver las piezas en el plazo que se les ha dicho desde el Supremo que tienen que devolverlas. No sé si lo ve así. Sí, bueno, esto es literatura barata, vamos a decirlo así, porque es que esto ya fue objeto de prueba en el pleito. Hay un párrafo de la sentencia del juzgado de primera instancia que dice que ningún perito ha dicho que las piezas no se puedan trasladar, y se refiere a los peritos del MENAC, que estaba leyendo el informe de la perito del MENAC, Mireia Mestre, que ahora es directora de restauración de la Generalitat, y decía, bueno, que con las medidas de seguridad necesarias se pueden trasladar. O sea, es decir, que esto no es un poco, ya digo, pues el catalanismo de siempre, que menosprecia a los demás, que cree que ellos por ser Cataluña tienen más derechos que nadie, ¿no? Bueno, es que esto se tiene que terminar, ¿no? Y además, yo creo, quiero pensar que el gobierno socialista catalán y el gobierno socialista de España no van a hacer el ridículo aquí, y todo lo que ocurrió en el Museo de Lérida, que fue fruto de una cruzada independentista, de rebelarse contra todo, yo creo que está pasado a la historia, ¿no? Escuchar las declaraciones de Salvador Illa desde Japón, y bueno, pues son tranquilizadoras, porque él dice que la Generalitat no va a poner ningún obstáculo al cumplimiento de la sentencia. Y bueno, pues si es que esto ya está muy manido, ¿no? Es que no hay otro. Usted descarta, no señor Español, descarta lo de la devolución forzosa, entiendo de lo que dice. Yo creo que sí, porque además piense que en el MENAC hay 3 patronos. Sí que es verdad que todos son socialistas, ¿no? Está el Estado, está la Generalitat, está el Ayuntamiento de Barcelona. Yo creo, no se lo puedo asegurar al 100%, pero vamos, yo creo que la sentencia se cumplirá. Creo que incluso los técnicos del MENAC pueden prestar si son inteligentes, pueden prestar una gran labor. Incluso se puede colaborar con ellos en el futuro para la conservación de la pintura mural. No sé, puede haber muchas fórmulas de que el MENAC incluso ayude, pero claro, el enfrentamiento y el no acatar y no cumplir las sentencias, esto nos lleva a un pozo del que, bueno, no saldríamos nunca, y volveríamos otra vez a aquella Cataluña irredenta, rebelde, reñida con España, que yo creo que no le interesa ni a España ni a Cataluña
esa fotografía, ¿no? Señor Español, el Supremo da 20 días para la devolución. Le pregunto, ¿qué va a pasar en estos 20 días? Y sobre todo, ¿20 días son 20 días a contar desde hoy, 20 días naturales, son 20 días laborales? ¿Tenemos que apuntar el 25 de julio como la fecha límite para que las pinturas estén en el monasterio o qué fecha es la que tenemos que apuntar? Son 20 días hábiles, no los he contado. Si no las devuelven, que parece que en este plazo no las van a devolver, pues entonces tanto el Ayuntamiento de Sigena como el Gobierno de Aragón pediríamos la ejecución forzosa de la sentencia. Entonces el juez les daría un plazo para cumplir, pues no sé qué plazo puede ser, 1 mes, 2 meses, no sé, lo que decida el juez, y si a pesar de ello siguen sin cumplir la sentencia, pues entonces les hará los apercibimientos oportunos, incluido el incurrir en un delito de desobediencia a la autoridad judicial, y si aun a pesar de todas estas advertencias y premoniciones no cumplen, pues entonces lógicamente el Gobierno de Aragón con sus medios y ayuda de la fuerza pública tendría que ir al Museo de Barcelona a llevarse estas pinturas. Pero vamos, yo espero que no tengamos que llegar a ese capítulo, aunque no lo descarto, ¿vale? Porque hay mucha fanatización, sobre todo en los ámbitos de la cultura catalana, y estos fanáticos son gente, en fin, que no tiene principios referentes al Estado de Derecho, porque claro, si hay una sentencia, hay un ganador y un perdedor. Es que ellos han perdido y parece como si no hubieran perdido. Bueno, las tenemos que entregar, pero no las tenemos que entregar. Oiga, no, cambien de chip, tienen que entregarlas y punto. No, nos ha dicho días naturales o días hábiles, señor Español. Hábiles. Es decir, nos iríamos hasta el 25 de junio, en principio. Sí, si contamos sí. desde hoy, ¿no? Sí. Bueno, pues vamos a ver, ¿ha hablado con el Gobierno de Aragón estas últimas horas, señor Español? Bueno, he hablado con mi compañero Alberto Jimeno, que es el letrado del Gobierno de Aragón, y bueno, pues entre los dos coordinaremos todo el operativo que haga falta. Pero bueno, nos decía, de momento ahora a esperar 20 días. Si en 20 días no hay un movimiento por parte del MENAC, requerimiento de entrega, por la vía que sea, se abrirá otro escenario seguramente de 1 mes más, 2 meses más, nos decía, y si no, tendrán que ir los técnicos aragoneses, ¿no?, a por las pinturas murales. Sí. Muy bien. Correcto. Pues Jorge Español, abogado de Sigena, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Que vaya muy bien. Muy buenos días. Vamos a saludar también a Ignacio Mustienes, es el director de la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Aragón. Señor Mustienes, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días. Pues muy feliz por las noticias que van llegando sobre la sentencia. Enlazo con lo que estábamos comentando, ¿no? Estábamos diciendo que Cataluña, entre otros argumentos, siempre ha defendido que la fragilidad de las pinturas murales es un problema a la hora de ser trasladadas a nuestra comunidad autónoma, ¿no? Le quería preguntar, sin atender a ideologías, ni a comunidades, ni nada, ¿las pinturas se pueden trasladar sin provocar un daño irreparable, señor Mustienes? Por supuesto, es que, bueno, a veces se ha intentado confundir desde la contraparte, pero vamos, la audiencia tiene que conocer que esas pinturas están, desde el momento que fueron arrancadas, están recolocadas sobre unos bastidores, sobre unos lienzos y unos bastidores de madera. Y además es que esas pinturas ya han sido movilizadas. Desde que fueron arrancadas en 1936, han sufrido como 10 u 11 cambios de ubicación. Incluso durante un periodo de tiempo, entre los años 80 y 90, estuvieron desmontadas y recolocadas y ubicadas en todo el MENAC, en unos almacenes, pues casi 10 años. Quiero decir que esos arcos que se ven tan bonitos y tan grandes realmente son secciones que están colocadas sobre bastidores desmontables. Han sufrido movimientos, o sea, se han movido dentro y fuera del MENAC hasta en 11 ocasiones. ¿Cómo se traslada, señor Mustienes, una pintura mural? Porque igual la gente está pensando en casa en las pinturas que tenga en casa. ¿Cómo se traslada una obra de arte de las características de una pintura mural de un sitio como el MENAC a un sitio como el Monasterio de Sigena? Bueno, pues por supuesto con todos los sistemas y prevenciones necesarias. Para eso se construyen cajas especiales que incluso van aclimatadas en su interior, con las protecciones, con materiales de protección, cajas de madera y en camiones.
y afortunadamente tenemos una autovía estupenda entre ambas ciudades, entre Huesca y Barcelona, y es que son cosas que ya están hechas. Quiero decir que estas movilizaciones de estos tipos de pintura pues se han hecho, se hacen y se harán, siempre con todos los estudios previos y proyectos y estudios sobre materiales, sobre tensiones, sobre movimiento de materiales, sobre dimensiones. En la escuela, por ejemplo, hemos hecho una reproducción tanto de uno de los arcos de Sigena como de los bastidores originales, que están, como repito, divididos en secciones de no más de 2 metros, con lo cual toda la maniobra está probada y comprobada y es factible. No más de 2 metros, nos dice que están divididas. Esto quiere decir que tampoco necesitarían un super mega camión, estoy pensando, ¿no? Sí, cada uno de los arcos... No lo sé. Bueno, camión grande porque para aprovechar viajes pues se llevarían varias piezas. Pero vamos, que cada uno de los arcos que vemos ahora en esa sala 16 del MENAC están a su vez subdivididos, cada una de las enjutas, o sea, cada uno de los lados, y a su vez cada enjuta dividida en 2 secciones. O sea, que son todo piezas que hay fotografías incluso que demuestran incluso dónde están las juntas de separación entre ambos bastidores. O sea, que es todo son piezas que se pueden desmontar. Y se han desmontado incluso por técnicos del MENAC en otras ocasiones. Es decir, no es un argumento cultural, es en todo caso lenguaje político. No, claro, ¿no? Y el éxito de esta sentencia, yo creo que el éxito de esta sentencia, y yo pues doy la enhorabuena tanto al Servicio Jurídicos del Gobierno de Aragón como a los de Sigena, porque en todo momento se ha atendido a cuestiones legales y no se ha tratado de politizar el asunto como si ha sido desde la otra parte, y aquí pues cuando la justicia actúa, pues se actúa con argumentos legales y por eso ha sido, y además que ha sido en todos los tribunales y en todas las sentencias siempre se ha dado la razón a Aragón, pues porque en ningún caso se ha politizado, simplemente ha sido argumentos legales demostrables. Señor Mustienes, termino. 2 preguntas que están muy relacionadas. ¿Cuál es el estado de conservación hoy de las pinturas en el MENAC? Y la segunda pregunta, ¿traslado y exposición inmediata o traslado y un proceso, no sé si de restauración, de adecuación, que puede ser largo? Es decir, ¿cabe esperar que lleguen las obras a Sigena y que las podamos ver en un periodo de tiempo muy rápido? ¿Cuánto calcula usted que sería necesario? Bueno, 2 preguntas. El estado de conservación de las pinturas, pues lamentablemente no podemos asegurarlo a día de hoy. Esto es así porque lamentablemente no hemos tenido mucha colaboración por parte del MENAC. Ya en abril de 2021 se trasladó una petición para que un equipo técnico del Gobierno de Aragón visitase las pinturas, no las pinturas por fuera, sino pudiésemos acceder al interior de las pinturas porque están huecas y quisimos enviar un comité para comprobar el estado de las pinturas, pero no se nos permitió el acceso desde MENAC y por lo tanto el estado de las pinturas podremos comprobarlo cuando vengan aquí en su momento. Y en cuanto a la visión o la reposición de las pinturas, pues yo lamento decir que no va a ser tan inmediato. Primero porque son 2 procesos distintos. Uno es el de la retirada de las pinturas, desmontaje y transporte. Las pinturas es un bien inmueble, la pintura mueble es un bien inmueble, ahora está transferida a otros materiales de soporte, bastidores, pero con materiales que son pues, higroscópicos, que son afectados por la temperatura, por la humedad. Entonces tendrán que tener un tiempo de aclimatación en el monasterio. Y a partir de ahí podremos hacer los estudios previos para su recolocación, porque habrá que comprobar el estado de las pinturas y luego habrá que acometer la fase de reposición. Quiero decir que son 3 fases distintas y esto se va a prolongar, no puedo decir ahora mismo tiempo porque nos falta el elemento fundamental que son las pinturas, pero bueno, yo... A salvo de pronto estamos más cerca de un mes, de un año o de 10 años, señor Mustienes. Pues 10 años creo que sería excesivo, un mes imposible, más cerca de un año. Vale, bueno, al menos así tenemos una referencia. Ignacio Mustienes, felicidades a ustedes también, que han trabajado mucho. Un saludo. Muchas gracias a ustedes. Muy buenos días. 8:31. Ahora seguimos hablando de Sigena y de otros temas que marcan la actualidad de la mañana. Abrimos ya el tiempo de tertulia aquí en Buenos Días, Aragón. En Aragón Radio, Historia de Aragón. A lo
lo largo de la historia, el Santo Grial ha sido uno de los objetos que más historias ha generado ante el legendario creado alrededor del cáliz que Jesucristo utilizó en la última cena. Un objeto cuya búsqueda y posesión llegó a tornarse casi en locura y que, según la tradición, pasó varios siglos en territorio aragonés. ¿Qué sabemos sobre el Santo Grial y la influencia que tuvo en el desarrollo de Aragón como reino? Te lo contamos este sábado desde las 3 de la tarde en el nuevo episodio de Historia de Aragón y siempre que quieras en podcast en aragonradio.es. Historia de Aragón, con Sergio Martínez y Santiago Navascués. La montaña. El reto. Con Alfonso García y Raúl Leorza. Vive las carreras por montaña en Territorio Trail. Los sábados de 7 a 8 de la mañana y cuando quieras en Aragón Radio Podcast. Bueno, más toda la actualidad de las carreras por montaña, el trail running. Territorio Trail en Aragón Radio. En Aragón Radio, Comunidad Sonora. De lunes a viernes, de 9:30 a 11 de la noche. La actualidad musical en Comunidad Sonora. Con Alberto Guardiola. Picture me upon your knee with tea for two and two for tea. Me for you and you for me alone. Nobody near us to see us or hear us. No friends or relations, weekend vacations. We won't bring our telephone, dear. They'll rig all awake and stop to bake a sugar cake for you to take and all the boys to see. We will raise a family, a boy for you. Can't you see how happy we would be? Buenos días, Aragón, con Javier de Sola. Y esta mañana en el tiempo de tertulia con Ainhoa García. Hola Ainhoa, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Con Guillermo Calvo. Guillermo, muy Hola, buenas. buenos días. Y con Roberto Pérez. Hola Roberto, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Tenemos esta mañana tertulia de periodistas. Tenemos también tertulia con los oyentes, con este primer tema que vamos a sacar ahora en la mesa de análisis, que estábamos hablando en la entrevista. Sigena, Esperanza, ¿hoy qué les preguntabas a los oyentes? Les preguntamos sobre el regreso de estas pinturas. Ya nos decía Jorge Español, satisfecho, que duda que Cataluña no lo vaya a poner fácil, que se vaya a cumplir ese primer plazo de 20 días hábiles. Habrá que ver cuándo y cómo se produce ese traslado. En cualquier caso, queremos saber entre los oyentes qué les parece esta noticia esperada. ¿Cuándo creen que podrá hacerse realmente efectivo ese traslado? Si escucharemos más reticencias desde Cataluña al respecto. ¿Y qué supondrá para Aragón una vez estas pinturas hayan vuelto? ¿Qué supondrá para Aragón, para Villanueva de Sigena, para la cultura de nuestra comunidad? Son de los que están esperando, ansiosos, a que una vez estén allí colocadas, ya expuestas con el museo completo, ir a visitarlo. Han visitado el monasterio de Villanueva de Sigena desde su reciente reapertura. Les leemos, les escuchamos. 608-578-402. 608-578-412. Vamos con este asunto. Estaban escuchando aquí las conversaciones que manteníamos tanto con Jorge Español como con Ignacio Mustienes, tanto Roberto como Guillermo como Ainhoa. Ainhoa, empiezo por ti, valoración de la sentencia de ayer, del auto de ayer, que por otra parte era esperado, y el ahora qué, y también las reacciones, ¿no? Porque ayer ya escuchábamos ese mensaje desde Cataluña de que van a priorizar la integridad de las piezas. Nos decían ahora desde la Escuela de Arte de Huesca que no hay problema. Que es perfectamente asumible el traslado. Bueno, pues es una victoria, es que no se puede decir otra cosa que es una victoria para los intereses de Aragón. La cuestión va a ser, tienen 20 días simplemente el MECNAC, solo 20 días, que además te ha precisado que son hábiles para el traslado voluntario, y yo no creo que lo vayan a hacer en ese periodo. Habrá que crear además una comisión técnica que es la que tenga que establecer cómo se pueden trasladar esos bienes, porque necesitan unas condiciones para que lleguen en perfecto estado, pero el traslado es perfectamente factible, como nos ha comentado el experto de la Escuela de Artes de Huesca, porque ya se ha trasladado en otras ocasiones, incluido Nueva York o a Londres. Es decir, que técnicamente se puede hacer y desde luego es un triunfo para el patrimonio aragonés. Guillermo, Roberto, Guillermo. Creo que sí, creo que estoy de acuerdo con Ainhoa en que es una victoria más allá de partidos políticos y de gobiernos. Creo que es una victoria del pueblo aragonés el mantener este patrimonio cultural en su tierra después de tantos años. Recordamos que es un monumento nacional declarado en 1923 y creo que no solo es una victoria para Aragón, sino para la cultura que está en su tierra, y creo que también sirve para la ciudadanía para apostar
por este tipo de bienes culturales e ir a visitarlo, por supuesto. Roberto. Bueno, es algo que tenía que haber sucedido antes con muchísima mayor normalidad. Esto no tenía que haber sido motivo de pleito si no hubiera sido por la politización que sistemáticamente ha hecho el independentismo catalán del MNAC, un museo, por cierto, en el que participa el Estado y que por lo tanto el Estado debería haber tenido también una participación más nítida, más clara y más justa en todo momento en cuanto a qué hacer con una parte del patrimonio del que efectivamente nunca ha sido propietario, y además lo destaca el Tribunal Supremo, nunca ha sido propietario el Museo Nacional de Arte de Cataluña. Yo soy de los que piensan que el criterio básico, el de justicia, es que el arte tiene que estar allí donde se creó y para donde se creó, y que ese debe ser el principio esencial que ha de guiar la justicia en este sentido. Finalmente así ha ocurrido. Pero, insisto, no deberían haber sido necesarios tantos años. Respecto al plazo que eran de 20 días, creo que además se debería ser muy riguroso en la ejecución de la sentencia, del pronunciamiento del Tribunal Supremo. Y si son 20 días, tienen que ser 20 días. Y que no entremos otra vez en esas triquiñuelas que ya se aplicaron en su momento para el retorno de las piezas del monasterio de Sigena, del arte del tesoro de Sigena, y que obligó a desplegar a las fuerzas de seguridad del Estado en Lérida para traer desde Lérida las piezas. Espero que no sea necesario, pero sí es necesario que se aplique, y para eso están las fuerzas de seguridad del Estado, para preservar el Estado de Derecho y para hacer cumplir una sentencia. Si hay triquiñuelas, fuera. Y ojo, aviso para navegantes también, quien incumpla el pronunciamiento de la justicia, en este caso del Tribunal Supremo, que se enfrente a las medidas que eso lleva consigo, que es un incumplimiento y que por lo tanto es algo que está protegido contemplado en el Código Penal como una falta importante, grave, y que por lo tanto se les apliquen todas las consecuencias que la legislación vigente contempla. Hay una reacción de la que estábamos especialmente pendientes, que apuntaba en la entrevista a Jorge Español, que se ha producido hace apenas unos minutos / horas, y es lógicamente la del presidente de la Generalitat, de Salvador Illa, que digamos que la semana pasada, el viernes, cuando estuvo junto con Pilar Alegría en Zaragoza, en ese encuentro que organizaba el periódico de Aragón, digamos que ya intentó tener una posición, vamos a decir, no sé si prudente o intermedia, ¿no? O esquiva. De momento la mantiene, De momento la mantiene. Lo que ha dicho estas últimas horas desde Japón, Salvador Illa, que está allí de viaje de trabajo del Ejecutivo catalán, es que, por un lado, ha dicho que no tiene intención, que no tiene voluntad de obstruir el cumplimiento de la sentencia, pero, por otro lado, también es verdad que ha dicho que le preocupa que las piezas puedan sufrir un daño irreparable. Ya nos han dicho ahora los técnicos que no va a ser así. Y ha dicho sobre los informes técnicos de si se va a producir daño irreparable o no en las piezas, ha dicho Illa, hay que entrar en un debate técnico. Hay algunos técnicos que creen que sí y otros que no se les provocaría un daño irreparable. Es decir, de momento se queda en el propia camino conservadora del medio, ¿no? del Museo de Arte de Cataluña dice que no tienen por qué sufrir daños, o sea que hasta sus propios técnicos son los que dicen que es factible el traslado. A ver, yo pienso que Illa es una persona un poco más templada que Puigdemont y que se atendrá al acatamiento de la sentencia. Yo no daría tanta importancia a los 20 días, porque 20 días es imposible que se ejecute la sentencia porque hay que ver cómo se trasladan. O sea, yo creo que en 20 días no da tiempo para técnicamente establecer el dispositivo para su traslado. Otra cosa es que se diga, vamos a acatar y vamos a establecer una comisión técnica que determine cómo se hace ese traslado. Yo creo que sí que se trasladarán y que Cataluña al final no podrá poner más impedimentos porque técnicamente es viable. Pero yo creo que ya empezamos con las triquiñuelas. Quiero decir, el debate al que alude Illa, de discutir técnicamente, esa fase de discusión técnica ya se ha producido en el propio juicio. Por lo tanto, lo que tiene que hacer el señor Illa es callarse y decir cuándo lo va a poner en práctica y cómo lo va a poner en práctica. Punto. Es que no tiene que decir nada más. No tiene que añadir ningún pero. Y por cierto, hombre, lo que no se puede discutir es que esto no ha sido un procedimiento express. No. Esto llevan muchísimos años. Desde 2014. Se ha discutido muchísimo, se han tenido muy en cuenta los informes técnicos, y entonces el señor Illa lo que tiene que hacer es o bien leerse la sentencia, que a lo mejor no se la ha leído, o bien atenerse escrupulosamente a este cumplimiento.
Illa no es el independentismo, pero sí que está colocado por el independentismo. Y está colocado por el independentismo de Esquerra, y Junts y Esquerra, Junts en particular, es una pieza fundamental también para el sostenimiento de Pedro Sánchez en la Moncloa. Por lo tanto, todas esas claves tendremos que tenerlas en cuenta. Por eso digo que las sentencias están para cumplirse, que todos somos iguales ante la ley, que debemos serlo, y que por lo tanto el presidente de la Generalitat lo único que tiene que hacer como parte del Estado que es atenerse al cumplimiento escrupuloso del fallo del Tribunal Supremo. Dejamos atrás, yo creo, el lío jurídico y el lío casi político, y ahora nos centramos en el lío técnico, que también es una buena noticia porque ya estamos pensando en trasladar estos bienes a Aragón. Creo que se tiene que hacer, evidentemente, para eso hay profesionales, más allá de políticos, también existen expertos y profesionales que se dedican a este asunto. Se tiene que hacer un trabajo minucioso, se tiene que llevar a cabo los estudios necesarios para saber cómo se pueden llevar este tipo de bien cultural a Aragón sin sufrir ningún tipo de daño. Creo que al margen político, Salvador Illa sí tiene una postura prudente y conoce bien el terreno y sabe el lío político que hubo en su momento con los bienes de Sigena. Puigdemont ya le conocemos de qué forma viene haciendo política, y creo que bueno, pues más allá del tuit que puso ayer poniendo en duda el traslado, pues creo que es una victoria de Aragón, de los gobiernos, y creo que se tiene que acotar cuanto antes y ya dejar a ver si este año por fin se pueden ver los bienes culturales en el monasterio. 8:43 de la mañana. Voy con otro asunto que también estaba en una temática muy diferente, pero que también estaba con disputa, pero que parece que está bastante reconducido, porque los sindicatos médicos y de enfermería, unidos a través de CEMSATSE, han confirmado que después de casi 2 meses de negociación con la Consejería de Sanidad hay un preacuerdo que tendrán que ratificar hoy sus profesionales en una asamblea que se va a celebrar a las 6 de la tarde para la reorganización de las urgencias en horario de tarde en la ciudad de Zaragoza. Vamos a saludar a Leandro Catalán, portavoz de CEMSATSE. Señor Catalán, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Cuéntenos, ¿cómo quedan las cosas con este preacuerdo? ¿Cómo va a ser la atención de urgencias por la tarde en Zaragoza? A ver, en principio, pues efectivamente, como usted decía, después de 2 meses es cuando firmamos un acuerdo de suspensión temporal de la huelga con ocasión de 2 medidas que había tomado el Gobierno, con modificar el decreto de atención primaria y plantear un sistema de atención continuada en la ciudad de Zaragoza para estabilizar un poco la situación que se venía haciendo. Bueno, pues después de estos 2 meses pues hemos llegado a un preacuerdo en el que de alguna forma pues se modifiquen esas 2 cuestiones del mes de marzo, y la atención continuada pues se prestará en centros de médicos de especialidades, pues ampliando los horarios establecidos que había hasta estos momentos, y con unas premisas que nosotros también teníamos puestas encima de la mesa, que se llevará a cabo con personal externo. Los profesionales de los equipos podrán optar voluntariamente a poder participar, pero de alguna forma pues separándolo de lo que es la actividad ordinaria de los centros. Es decir, por entenderlo, señor Catalán, ¿en qué centros de especialidades se va a prestar entonces esta atención? En principio serían los centros de especialidades de Grande Cobián, que es el sector 1, sí. Pablo Remacha y Ramón y Cajal, que sería el sector 2, y el Inocencio Jiménez, que sería el sector 3. Sería ahí y en ningún sitio más. ¿En qué horario, que nos decía que amplían horarios? Pues el horario sería a partir de las 15 horas. Sería de lunes a viernes, y el resto de fines de semana y sábados, domingos y festivos sería de 12 horas, como se venía haciendo hasta estos momentos en los centros de salud que estaban habilitados para centralizar este servicio, que era Sagasta, Fuentes Norte, era Bombarda en el sector 3, y ahora en este momento no había en el sector 1, pero anteriormente había estado en Actur Oeste. En Actur Oeste, ¿y eso se recupera entonces, lo de Actur Oeste? No, se recupera, no, se lleva a los centros de especialidades. Eso os lo decía, que es donde se venía haciendo anteriormente, pero en el sector 1 desde el mes de octubre. Que me había parecido entender que en fin de semana iba a funcionar en los centros de salud, me había parecido entender, pero no. No, es como venía haciéndose hasta estos momentos.
en los centros de salud, en estos 4 puntos. Ahora se transformarán y se pasará a prestar ese servicio en los centros médicos de especialidades. También los fines de semana. Los fines de semana, sí. Y nos decía, ¿desde las 3 de la tarde hasta qué hora, de lunes a viernes, señor Catalán? Pues en principio es hasta de 3 a 10. De 3 de la tarde a 10 de la noche. ¿Y los fines de semana? Pues el horario similar al que había, de 9 a 9. Serían las 12 horas que se estaban abiertos los pagantes, creo que era de 8 a 20. Pero vamos, lo que se amplía son 20 horas más en los días laborables por el hecho de tener que aplicar lo de las 35 horas y la atención continuada empezar a las 15. Ajá. Nos decía, con personal externo. ¿Esto quiere decir, van a ser médicos del 061? En principio, los médicos externos son los que vienen realizando esta función, que serían los MAC y los EAC del sector de la ciudad de Zaragoza. Eso no quiere decir que puedan prestarlo otros voluntariamente y que para cubrir todos los tramos horarios, ¿no? ¿No se integran, por tanto, los médicos de atención continuada en los médicos de primaria, como se había comentado, o sí? A ver, se crean plazas, pero el sistema de integración pues siempre ha sido cuestionado por nosotros, porque los procedimientos que hay para poder optar un médico de atención continuada a formar parte de plazas de los equipos de atención primaria está establecido ya que es a través de los concursos de traslados. Y así es como se ha venido integrando los compañeros que estaban prestando ese tipo de asistencia y pasar a plazas de equipo. Sí que hay que crear plazas, son plazas de tarjeta sanitaria, y el acuerdo que firmamos el año 23 contemplaba que debería de no superarse las 1.500, 1.600 tarjetas por médico de familia, y eso es lo que se va a buscar también, pues fue que se creen plazas o que se lleven a las plantillas plazas que están de forma eventual, para que se puedan crear nuevos cupos de atención primaria en los centros donde verdaderamente son necesarios, ¿no? Ajá. ¿Y han atado cuántas plazas y en qué periodo de tiempo? Se lo digo porque es verdad que comentamos muchas veces que las plazas de médico de atención continuada no son las más fáciles de cubrir precisamente. No, desde luego. Hemos hablado entre 12, 15 aproximadamente, las que podían ser inicialmente más urgentes, y que, bueno, pues como estamos a lo largo de este año, no sé si parte se tendrán que crear en este año y el resto al año siguiente, ¿no? Eso, ya digo, es un preacuerdo, nos falta poderlo presentar en las asambleas correspondientes de médicos y enfermeros, y todavía pues tendremos que posteriormente pues poder ratificarlo en la firma como hemos hecho en el anterior acuerdo y en otros anteriores. ¿Cuándo lo firman el acuerdo? Si se ratifica esta tarde en la asamblea. Bueno, pues si el acuerdo se ratifica, pues se podría firmar mañana, si el departamento, el Servicio Aragón de Salud, pues tiene, dijéramos, agenda para poder hacerlo. No, yo creo que tendrá, ¿no, señor Catalán? Bueno, pues si es así, pues podría ser mañana. Sí. ¿Hay alguna reivindicación de las que tenían que se quede fuera? Se lo digo porque, claro, nos decía, podrá haber médicos que voluntariamente, supongo que con un extra, puedan hacer estos turnos también. Ustedes habían insistido mucho en que no lo hicieran los mayores de 55 años. Claro, como lo hacen los de atención continuada, ya los de atención continuada, ya está. Con lo de la edad de 55 años no hay problema. A ver, se garantiza también, porque ya lo recogía el acuerdo del 29 de la exención de atención continuada por parte de los mayores de 55 años. Entonces se mantiene. Otra cosa es que si no los profesionales que hacen el servicio desarrollan su jornada con arreglo a este nuevo modelo y calendario, pues no sería necesario el recurrir a otros profesionales que pudieran cubrirlo. Siempre se garantiza en todo momento, cuando hay que prestar un servicio sanitario, pues diversas opciones, pues para que aquello no se quede sin cubrir. Y eso es lo que estamos hablando un poco, de que se podrá hacer si es necesario, y si no, pues lo realizarán pues como hacen los compañeros que trabajan en el SUAP, pues tienen sus calendarios, o los compañeros que trabajan en hospitales, que tienen sus turnos de otra manera distinta, sí, a lo habitual de atención primaria, ¿no? Pero se podrá hacer si es necesario voluntariamente, o se podrá hacer si es necesario al que le toque, le toca.
tenga o no tenga 55 años. Se podrá hacer, si es necesario, voluntariamente, pero los mayores de 55 años, el que lo solicite, tendrá su exención como funcionan en hospitales. Bueno, queda claro, evidentemente, y para eso están los sindicatos, para representar a los trabajadores, que los médicos ganan con esto, porque ustedes así lo consideran. ¿En qué gana el ciudadano, señor Catalán? Hombre, el ciudadano lo que va a tener es una ampliación de horarios, van a tener unos puntos de referencia en el que, bueno, pues otros compañeros que también están trabajando en atención primaria ampliarían ese servicio que se presta de los centros de salud, y lo que se trata también es un poco de organizarlo con los recursos que tenemos, los servicios que hay que prestar a la población, porque ya saben, como hemos dicho muchas veces, que nos faltan médicos, nos faltan especialistas en medicina familiar. Muchos especialistas en medicina familiar optan por irse a otras, a prestar trabajo en otros ámbitos distintos de los centros de salud, y hay que jugar con los recursos que tenemos, ¿no? Leandro Catalán, que en fin, que podríamos seguir hablando toda la mañana, pero no le queremos entretener más. Muchísimas gracias por explicarnos este preacuerdo. Un saludo. Gracias a ustedes. Muy buenos días. Como siempre, Leandro Catalán, que le agradecemos que siempre nos atienda y, en fin, nos dé información que es muy interesante para el ciudadano en este caso. Ainhoa, ¿qué te parece el preacuerdo? Pues la clave es la voluntariedad, porque básicamente el acuerdo contempla que se agrupen en los 4 centros de especialidades que ya planteaba la Consejería, es decir, que la clave es la voluntariedad. Lo que tendrá que tener claro el ciudadano, bueno, con independencia de que se amplíen los horarios, y eso siempre está bien, porque a los ciudadanos desde luego eso les interesa, que tenga claro a qué centro tienen que acudir cuando tengan una urgencia por la tarde, porque ahora van a Sagasta o van a la Bombarda, y ahora pues el del sector 2 le tocará el Ramón y Cajal, bueno, en fin. Eso es lo que tiene que tener claro el ciudadano, a dónde tiene que dirigirse cuando tenga una urgencia por la tarde. Sí, bueno, lo que tiene que tener claro el ciudadano es que, en definitiva, la atención se va a prestar en eso. Grande Cobian, Pablo Remacha, Ramón y Cajal e Inocencio Jiménez. Que era lo que planteaba la Consejería. Sí. Con esa salvedad, ¿no?, que comentabas tú precisamente de la voluntariedad, también de quién presta el servicio, porque se había comentado la integración de los de atención continuada en medicina de familia, que todos de manera rotativa fuesen prestando el servicio, ¿no? Y ahora va a ser de esta manera, lo seguirán prestando los médicos de atención continuada, se van a convocar entre 12 y 15 plazas, nos decía Leandro Catalán, que hay que cubrir urgentemente. Que hay que cubrir urgentemente y que ojalá sean este año, y si no se cubre esto, desde la voluntariedad lo podrán atender también el servicio. La cuestión es si no hay voluntarios suficientes, ya veremos a ver qué ocurre. Sí, esa es otra pregunta, pero en fin, no pongamos la tirita, la venda antes que la herida, ¿no? Pero vamos a ver si hay venda, efectivamente. Roberto. Sí, la clave es lo que dice Ainhoa, es la voluntariedad. Creo que es imprescindible que, en primer lugar, haya más horario para que los ciudadanos, por cualquier motivo, acudan a un centro de salud, que es importante que sepan a qué centro de salud tienen que ir, porque a lo mejor se pueden encontrar con la puerta cerrada y eso ya es un problema ya informativo del gobierno. Creo que también es muy importante esa ampliación de horario, y es lo que dice el experto, bueno, el profesional, que es ese acuerdo que por fin otra vez la sanidad y el gobierno llegan a un punto de encuentro, y en el que aún así siga habiendo un problema enquistado ya a nivel regional y a nivel nacional, que es la falta de médicos, que creo que a corto plazo no va a haber solución a este problema, pero bueno, creo que es una medida ya para paliar los problemas sanitarios en la región y en la ciudad principalmente, y creo que se tiene que atender también a los sindicatos y a los profesionales antes de tomar este tipo de medidas, por supuesto. Bueno, la cuestión fundamental es que España necesita médicos urgentemente, y hay zonas de España que necesitan más urgentemente más médicos, y entre ellas está Aragón, porque no todos optan por igual a todas las plazas en todos los puntos de España. En gran parte, yo hablaba este fin de semana precisamente con una médica, con una especialista, que me explicaba, le decía, hombre, yo soy aragonés y veo con preocupación pues que pocos optan a una plaza en Teruel, o a una plaza en Huesca, o a una plaza en Calatayud y tal. Y entonces llegábamos a la conclusión de que una de las disfuncionalidades que provocó la transferencia de la sanidad a las comunidades autónomas es que no hay un mapa unitario estatal de plantilla. Y entonces, al no haber un mapa unitario estatal de plantilla, el hecho de que un médico de Córdoba decida
ir a Teruel les resulta poco atractivo porque el día de mañana, aunque se le ofrezcan ventajas de promoción, esas ventajas de promoción solo van a ser aplicables para que se mueva en Aragón, dentro de Aragón, pero no para ir, por ejemplo, a Córdoba, que es su tierra, o no para ir a Valencia, si es que le apeteciera por cuestiones familiares. Y yo creo que va a tener que llegar el día en el que nos replanteemos si las transferencias de sanidad se tienen que mantener tal cual o hay que incorporar ajustes. Y quizás uno de los ajustes más urgentes sea ese, porque si no hay territorios como es el nuestro, que sale muy perjudicado de ese planteamiento. Y la cuestión de base es que hay que solucionar eso, la cobertura de las plazas. De lo que estamos hablando ahora es de cómo parchear en una situación de carencia de medios la prestación del servicio. Y se va a hacer, espero, que de la mejor manera posible, además de forma dialogada y además con el criterio de voluntariedad y además. Pero sin olvidar la cuestión esencial, que es cómo nos organizamos los españoles para la prestación de un servicio sanitario público más eficiente, en el que haya más médicos y sobre todo los médicos tengan más incentivos para moverse por toda la geografía nacional y no solo de comunidad en comunidad autónoma. Pues mira, yo comparto, Roberto, contigo que la necesidad de que haya un mapa del número de plazas que hay a ocupar en la sanidad. Pero más allá de que se transfieran o no se transfieran las competencias, quizá lo que habría que hacer es que se acceda a esas plazas de forma obligatoria, como ocurre con los jueces. Yo estoy convencida de que a una persona, a lo mejor de Galicia, que le toca una plaza de juez en, ¿qué te digo yo?, Baleares, pues a lo mejor, aunque pueda ser un buen destino, pues a lo mejor al estar tan lejos de su casa tampoco le interesa. Es decir, los médicos se han negado siempre en rotundo a que sea obligatoria la rotación en esas plazas, y luego por concurso de méritos pues ya se podrán trasladar. Y esa podría ser una buena solución, más allá de incrementar las plazas de estudiantes en las universidades de medicina, que además eso tiene un largo recorrido, porque a la hora de llegar a las plazas pasan bastantes años, y tenemos un problema con la edad de los médicos que ahora mismo están en la sanidad, porque se van a jubilar muchos en un corto plazo de tiempo, y no va a ser posible que se les sustituya con las personas que están ahora mismo estudiando la carrera de medicina, y podría ser una buena solución que tengan que ir obligatoriamente a una plaza. Es la única manera, además, de cubrir plazas que son de muy difícil cobertura en el medio rural, por ejemplo, en Aragón. Estoy de acuerdo, creo que es necesario ese mapa para reorganizar un poco el sistema sanitario. Creo que se tienen que aumentar los incentivos para cubrir las plazas en las zonas rurales. Y creo que también una medida interesante sería, a lo mejor, convalidar los diplomas de otras personas que se han formado en otros países para cubrir esas plazas sanitarias. En España no hay los suficientes médicos como debería, y a lo mejor tirar de esas personas que han estudiado en otros lugares, creo que a lo mejor es una medida que paliaría un poco el problema que sufre España. Es verdad, y cierro contigo, Roberto, pero es verdad que desde el colectivo médico siempre ha habido reticencias, tanto a según qué reconocimientos, qué convalidaciones de títulos de otros países. Y yo también. Y también al hecho de hacer obligatoria el hecho de coger una plaza, ¿no? Porque dicen... eso lo que provoca es que los médicos se marchen de España a otros países. Ese es uno de los argumentos que utilizan. Respecto a lo de las convalidaciones, evidentemente tiene que convalidarse lo que es convalidable, es decir, lo que tiene unos parámetros equivalentes, y por lo tanto hay que velar por la equivalencia real de la formación recibida en España y de la formación recibida en terceros países. Pero lo exijo, no es que coincida con los médicos, es que como paciente lo exijo, claro, porque quiero saber en manos de quiénes estoy. Respecto a lo de la obligatoriedad, pues yo tampoco lo veo tan descabellado, o sea... efectivamente, dice, ¿no?, cuando hay una plaza de cuerpos nacionales, que es que la sanidad debería ser cuerpos nacionales, uno va donde tiene el destino. Eso sí, que tampoco tuvieran muchas preocupaciones, porque como hay muchas más vacantes que optadores a las vacantes, mucha obligatoriedad tampoco habría. Por eso habría que entrar en los incentivos, y para eso están, insisto, el mapa estatal e incentivar de forma económica y para promoción interna a nivel nacional, y que haya una plantilla nacional, que los médicos sean un cuerpo nacional. Ahora seguimos, Roberto, que son las 9 de la mañana, tenemos que actualizar nuevamente la información. 9 en punto.
Más allá de lo sanitario, ¿por dónde pasa la actualidad de este jueves a esta hora de la mañana? Ana Sánchez Borroy, buenos días. Hola de nuevo. 20 días hábiles es el plazo que ha dado el Tribunal Supremo a la Generalitat para el retorno a Aragón de las pinturas murales de Sigena, expuestas ahora en el Museo Nacional de Arte de Cataluña. Huesca, María Ángel Pérez. Se abren varios escenarios con el traslado de los frescos en el punto de mira. Para la Generalitat es una prioridad conservar la integridad de las pinturas, algo que los expertos aseguran no es ningún problema, siempre con todos los estudios previos hechos y teniendo en cuenta que desde que se arrancaron de su espacio original en 1936, estas ya han sufrido hasta en 11 ocasiones cambios de ubicación. Ignacio Mustines, el director de la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Aragón. Siempre con todos los estudios previos y proyectos y estudios sobre materiales, sobre tensiones, sobre movimiento de materiales, sobre dimensiones. En la escuela, por ejemplo, hemos hecho una reproducción tanto de uno de los arcos de Sigena como de los bastidores originales, que están, como repito, divididos en secciones de no más de 2 metros, con lo cual toda la maniobra está probada y comprobada y es factible. Valoradas en más de 1.000 millones de euros, las pinturas murales de Sigena están consideradas una de las joyas del románico español. Hoy además tenemos varios plenos convocados, el primero en las Cortes. Rafa Navarro, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, un pleno que se va a centrar en el decreto ley sobre medidas urgentes para algunas prestaciones económicas y subvenciones sociales. Se tiene que aprobar porque al no contar con presupuestos este año están prorrogados los del año pasado y es imprescindible este paso para determinadas prestaciones, para actualizarlas. Por otra parte, también va a comparecer el presidente aragonés, Jorge Azcón, lo va a hacer a petición del Partido Socialista para hablar sobre la coordinación que existe entre los diferentes departamentos que componen el Ejecutivo Autonómico. Hoy también tenemos pleno en el Ayuntamiento de Zaragoza. Guillermo Pemán, buenos días. Buenos días. Uno de los puntos más importantes que se aprobará será el visto bueno a la ampliación de la planta Tereos y la construcción de una nueva depuradora en el Picarral. Vox presentará una moción para que el equipo de gobierno elabore una ordenanza municipal sobre civismo y convivencia ciudadana que plantea multas por grafitis y botellón. Por su parte, el PSOE pedirá la reprobación de la exconsejera Carmen Herrarte por su gestión en el plan de equipamientos comerciales y su polémica con los toldos de Delicias. Zaragoza en Común exigirá que se paralicen los recursos contra la sentencia que afectan al centro comercial del Torre Outlet y el Partido Popular defenderá una moción de urgencia para exigir al Ministerio de Hacienda que pague a los ayuntamientos las entregas a cuenta. Y mientras se desarrolla el pleno, a las puertas del ayuntamiento, algunas entidades como la Asociación de Vecinos del Picarral protestarán y mostrarán su descontento por la gestión municipal. En Teruel, hoy se celebra la Junta de Seguridad para determinar el dispositivo y el plan de tráfico para la celebración del Gran Premio de GoPro de Aragón, que va a ser en Motorland del 6 al 8 de junio. Eva Lázaro. En la Junta de Seguridad de Motorland se especificarán los medios para velar porque esta gran cita deportiva transcurra con normalidad y sin incidentes. Lo habitual es que estén trabajando más de 1.000 agentes de fuerzas y cuerpos de seguridad, se refuercen los controles de alcoholemia y drogas en los accesos al circuito, haya helicópteros vigilando el tráfico y se establezca también un plan especial de tráfico para evitar los atascos al máximo posible y también zonas de aparcamiento para los miles de asistentes a las carreras de la MotoGP. También en esta Junta se determinarán los puestos sanitarios. En esta reunión de la Junta de Seguridad participan responsables del Gobierno de España, Gobierno de Aragón, Diputación de Teruel, Comarca del Bajo Aragón, Ayuntamiento de Alcañiz, Guardia Civil, Policía Nacional, Motorland Aragón y Cruz Roja. La plantilla del Real Zaragoza completa hoy la última sesión de la temporada. Pepe Borqué, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Ana? Buenos días. A las 8 de la tarde comenzará en la Ciudad Deportiva ese último entrenamiento para el que Gavi tendrá las bajas de Cosa y Liso al estar con sus respectivas selecciones, mientras que Lluís López, Keidi Barret, Asén de Marí y Arriaga no entrenaban ayer por problemas físicos. El equipo viajará mañana a Castellón en el día, donde recordemos que cerrarán la temporada. Por su parte, la Sociedad Deportiva Huesca tendrá que esperar al domingo a las 4:15 para recibir al Eldense. Ayer Loureiro señalaba que esperan finalizar de la mejor manera. Que la gente disfrute, que podamos regalarles una victoria y como dices tú, pues también hay compañeros que no seguirán aquí el año que viene y nada, que también puedan tener su momento y bueno, que la afición les reconozca su trabajo, ¿no? Y mañana también finaliza la temporada para Casa de Monzaragoza, que recibirá al Real Madrid a las 6:30 de la tarde en el pabellón Príncipe Felipe. Y nos queda el tiempo. Luismi Pérez, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Otra vez tenemos por delante una jornada de casi verano, porque la temperatura va a pasar de los 30 grados en muchas comarcas y nos vamos a arrimar a los 34-35 grados en la depresión del Ebro. Donde más subirá esa temperatura es en el tramo más bajo de los ríos Martín, Guadalope, Matarraña, también Cinca y Ebro.
esa temperatura elevada acompañada de muy pocas nubes. Va a ser una jornada casi diáfana, por tanto lucirá y quemará mucho el sol, precaución. Mañana una jornada también calurosa, incluso por la mañana el ambiente ya va a despertar más suave que hoy. Y eso sí, mañana a partir de mediodía nubarrones que van a acabar dejando algunas tormentas en cualquier comarca. Tormentas con poca cantidad de agua, pero sobre todo con rachas de viento fuertes. Eso ya especialmente mañana, entrada la tarde. Buenos días, Aragón. Javier de Sola. 9 de la mañana, 6 minutos. Aquí seguimos en el tiempo de tertulia con Ainhoa García, con Roberto Pérez, con Guillermo Calvo y con la mirada puesta ahora en el tema que está siendo protagonista de las últimas semanas y de los últimos meses. Hoy el Gobierno central va a tener que explicar ante el Tribunal Supremo qué medidas ha tomado para atender en su red estatal a los más de 1.000 niños y adolescentes migrantes que están bajo la tutela de Canarias y que han solicitado asilo. Esperanza, ¿qué más sabemos de la cita de hoy? Que fue Canarias quien pidió estas explicaciones al Gobierno central a través de un requerimiento al Tribunal Supremo. Esto fue hace 2 meses y ya entonces el Alto Tribunal dio un plazo improrrogable de 10 días al Estado para que se hiciera cargo de esos más de 1.000 jóvenes que han pedido asilo y que están viviendo hacinados porque los centros de acogida de las islas están saturados. Hoy tendrá que dar más detalles el Gobierno central sobre lo que ha hecho al respecto. De momento lo que sabemos es que en este tiempo no se ha dado de alta en el sistema a ninguno de estos menores que están en Canarias y que ayer, in extremis, presentaron una propuesta de protocolo, un borrador abierto a aportaciones al Gobierno de Canarias que, según ha trascendido en varios medios, no les ha convencido porque lo consideran poco concreto. Así que con esto veremos qué información trasciende hoy al respecto. En cualquier caso, llega hoy esta cita después de que ayer el propio Gobierno informase a las comunidades autónomas sobre el reparto de buena parte de los menores migrantes que están en Canarias y que quiere llevar a otras partes del territorio, a los otros territorios, a las otras comunidades autónomas. Conclusiones de la reunión de ayer, Esperanza. La principal, que cada comunidad tendrá que acoger a 32 menores por cada 100.000 habitantes. Atendiendo a ese criterio, a Aragón tendrán que llegar 430. Rubén Pérez, secretario de Estado de Juventud. Hemos trasladado una propuesta y esa propuesta está construida en base a los datos que conocíamos. Hemos hecho un cálculo que habla de que tenemos que tener, como dice el Real Decreto en esos términos, 32 plazas por cada 100.000 habitantes. Creemos que 32 plazas del sistema de protección para 100.000 habitantes es perfectamente asumible por los presupuestos autonómicos y por las políticas públicas de este país. 32 menores por cada 100.000 habitantes, 430 Aragón. ¿De dónde sale esa cifra? En el caso de nuestra comunidad, el Ministerio de Infancia ha usado datos del Ministerio del Interior porque Aragón no ha facilitado los datos de los menores que ahora mismo está atendiendo. Está recurrida al Constitucional esa petición de información y el propio Real Decreto con los criterios de reparto. Y ojo, porque a pesar de estos recursos de Aragón y de otras comunidades gobernadas por el Partido Popular, el Ministerio ha dejado claro que van a seguir adelante con sus planes, con o sin colaboración. Este gobierno lo que va a hacer es, si no puede ser por consenso, y hemos visto que se nos ha pedido que retiráramos del orden del día los puntos relacionados con buscar ese mecanismo de consenso en el marco de la conferencia sectorial, el Real Decreto Ley va a seguir operando. Y es nuestra función como Administración cumplir un mandato de convalidación, en este caso del Congreso de los Diputados. Al respecto, el Gobierno de Aragón ha criticado que la reunión de ayer fue un esperpento, que los datos del Ministerio son erróneos y que el Gobierno central se está enredando, dicen, en su propia trampa. Guillermo, a la espera de lo de hoy, lo de ayer, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo valoras? ¿Qué opinas? En primer lugar, hay que humanizar este tema. No dejan de ser niños, no dejan de ser menores, que se tiene que dejar un poco de lado el tema político. Ayer fallecieron 7 personas en el Hierro y al margen de lo de ayer... Bueno, pues Aragón está en una posición complicada porque es cierto que no da abasto, que 430 personas, que no solo es darle un techo y una comida, sino también es hacerles un seguimiento, es educarles y se tienen que tener las instalaciones y la organización preparada para esta acogida. Yo creo que es tensar la cuerda un poco entre el gobierno de Aragón y el gobierno central y veremos en lo que queda, pero creo que se tienen que acercar posturas, creo que el Gobierno de Aragón tiene que facilitar la información y los datos de los menores para facilitar ese reparto entre las comunidades autónomas. Roberto. Bueno, tiene que facilitar la información el Gobierno de Aragón, las comunidades autónomas y el Estado también, y se tendrá que explicar también por qué aplica esos criterios
y por qué se ha tenido que llegar a esta situación. El problema de base es que hay que luchar contra las mafias de la inmigración. Y esa es una cuestión esencial. O sea, no se les hace ningún favor a quienes vienen aquí buscando oportunidades que lo hagan como lo están haciendo hasta ahora. Ningún favor. Luego hay que ver la realidad. La realidad es que no hay medios para proceder a su integración efectiva en nuestro país y que eso genera problemas de desarraigo, problemas importantes a la hora de poderse labrar una vida en nuestro país. Por lo tanto, pensando en todos, en los que estamos y en los que nos llegan, hay que afrontar este problema con la objetividad que hay que afrontarla. Evidentemente en Canarias hay 1.000 menores que no pueden ser convenientemente atendidos, pero la solución no es que el gobierno central los trate como pedazos de carne para repartirlos por cuotas en comunidades autónomas sin saber con qué recursos van a contar las comunidades autónomas, sin saber qué financiación va a aportar a esas comunidades autónomas y sin dar la voz a las comunidades autónomas correspondientes para que digan, miren ustedes, nosotros necesitamos esto para garantizar todo esto. Y si no se hace así, se hace muy mal. O sea, el Estado no puede decir simplemente yo me quito el problema de encima, que yo lo he generado porque no he puesto los mecanismos apropiados para evitar este problema, estas llegadas indiscriminadas a base de mafias que operan y que siguen operando y que se siguen haciendo ricas con la tragedia, y luego decir, bueno, yo lo reparto a las comunidades autónomas, me lavo las manos y allá ustedes. Es que esa no es la solución. Es que eso no es solidaridad. Es que ese principio de solidaridad me resulta totalmente extravagante el que aplica el gobierno central. Decir, no, bueno, es que total, 400 para Aragón es perfectamente viable. Bueno, pues eso lo dice usted, ¿desde dónde? Desde un despacho de Madrid. Y le ha preguntado a la Comunidad Autónoma de Aragón con qué medios cuenta y qué es lo que hay que hacer con esos menores. Bueno, presupuestariamente seguro que se pueden asumir. Yo comparto con Guillermo que hay que humanizar esta cuestión. Son niños que además están sin sus familias y ya están padeciendo un sufrimiento de desarraigo tremendo. Y cuando hablas de luchar contra las mafias, pues habrá que luchar en origen, porque no sé si con eso estás planteando que pongamos fragatas en el mar. Es que no entiendo muy bien cómo planteas que se pueda luchar contra... Así tal cual. La cuestión es que hay en Canarias hay 5.000 y pico menores. Ya que me has interpelado. Pero déjame terminar un segundín. Sí. Hay 5.000 menores a los que hay que atender. Hay un problema de hacinamiento en Canarias y Canarias sí que no puede asumir la atención de más de 5.000 niños menores migrantes que están sin sus familias. Y cuando apelamos a la solidaridad, cuando, por ejemplo, en la financiación autonómica, pues también tenemos que asumir ser solidarios cuando una comunidad necesita ayuda. Y yo creo que Aragón, con los presupuestos que tiene, puede asumir perfectamente la atención de 430 menores. Bueno, ya que me has interpelado, me dices, hay que poner claro que hay que desplegar todas las medidas de seguridad para defender las fronteras, claro que sí. Claro que sí, porque es la única manera de que las mafias lo tengan difícil. Y es la única manera de que las mafias no tengan una vía libre para llegar sistemáticamente traficando con seres humanos y con vidas. Claro que hay que desplegar todos los mecanismos necesarios, todos los mecanismos que sean necesarios. Y una vez se encuentre con el cayuco, ¿qué hacemos? Con el cayuco, ¿qué hacemos? Impedir que entre. Impedir que entre. Ya, pero claro, Roberto. No impedir que entre. Y si ese cayuco ha salido de las costas marroquíes, volverá a las costas marroquíes. Impedir que entre, porque las mafias, si no, se les está dando un mensaje de que todo el campo es orégano y seguirá el problema cada vez más y seguirá cada vez más el tráfico de seres toda la costa. humanos. Es imposible abarcar es imposible o no es imposible. Lo que no se puede decir es que como es imposible, que lo decimos así muy alegremente, resulta que no tiene que haber fragatas en el mar. ¿Qué pasa porque haya fragatas en el mar? Me pregunto yo. ¿Qué pasa porque haya un coche de la Policía Nacional patrullando una zona conflictiva de Madrid para evitar la delincuencia? No estoy refiriéndome ahora a la inmigración, cuidado, no lo estoy vinculando. Digo que la prevención, la coacción, los medios coercitivos son parte fundamental del Estado de Derecho. Es que es fundamental y de una democracia. ¿De qué estamos hablando? Pongamos el problema, bajemos el balón al terreno de juego y pongamos el problema donde radica. Claro que hay que defender las fronteras, pero para defender, entre otras cosas, las vidas de esos seres humanos que son objeto de tráfico por parte de mafias que asquerosamente se están enriqueciendo aprovechando que hay un país que es un coladero. ¿Y cuál es tu propuesta para los que ya están en el país? Para los que ya están hay que atenderles. Bueno, pues entonces, para los que ya están, Canarias o Ceuta y Melilla pueden asumir la cantidad de menores que llegan a su territorio. Canarias no puede asumirlos.
Claro. Pero es un problema del Estado, que el Estado no puede transferir a las comunidades autónomas y lavarse las manos sin más, porque no es justo. Voy cerrando, Guillermo. Claro, Roberto, pero la raíz del problema no son las mafias, la raíz del problema es ¿no? que huyen de conflictos bélicos y guerras que están en el, territorio. ¿Es que no vienen todos por las mafias? De esos 1.000 migrantes que estábamos hablando al principio han pedido asilo, ¿eh? Sí, pero no vienen todos. No, hombre, y lo primero que les dicen las mafias es destrozar toda vuestra documentación para que no sepan de dónde venís. Todos. Todos destrozan toda la documentación. Y entre los menores, por cierto, les dicen destrozar toda la documentación para que si tenéis, por un casual, 18 años, podéis estar por lo menos no sé cuántos hasta que determinen si realmente, biológicamente tenéis, por analítica, tenéis 18 años menos o más. Esos son las mafias, pero no nos vamos a olvidar de eso. Pero qué manía hay. ¿Por qué tanto reparo? Y no todos de guerras. Pero vamos a ver, que yo no digo, que yo estoy diciendo que los que han llegado hay que atenderles dignamente, pero la solución de la atención digna no es repartirlos sin más a las comunidades autónomas y allí os apañéis, que eso es una política de Estado, es más, es una política de la Unión Europea. Si tan valiente es el gobierno central, ¿por qué no lo plantea en Bruselas y dice, oiga, miren, nosotros somos una tierra de frontera comunitaria y por lo tanto lo que nos entra aquí tenemos que asumirlo todos solidariamente, todos los Estados miembros de la Unión Europea? 9:17 de la mañana. Voy con un último asunto en esta tertulia y nos quedamos ahora en Huesca para hablar de un proyecto largamente demandado y que en los últimos días ha presentado novedades, el embalse de Monte Aragón. Hay que recordar que la primera piedra de este embalse se colocó hace 30 años. Ayer por la tarde, el Pleno del Ayuntamiento de Huesca aprobó por unanimidad una moción que planteaba el PP para solicitar al Ministerio de Transición Ecológica que agilice la puesta en marcha de este embalse. El Ministerio, que por cierto, esta misma semana ha sacado a información pública el proyecto de conducción del embalse y la construcción de una estación de tratamiento y que además tenía previsto reunirse hoy con la alcaldesa de Huesca, a la que vamos a saludar. Lorena Orduna, ¿qué tal? Alcaldesa, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Hoy tenía prevista una reunión en el Ministerio que finalmente se retrasa. ¿A cuándo? Sí, bueno, no solamente hoy, teníamos varias ya reuniones con el Ministerio que se han ido retrasando desde hace un par de meses. Llevamos insistiendo durante 6 o 7 meses para que nos recibieran y nos explicaran la situación que tiene el embalse. La semana teníamos una al día 22, finalmente era hoy, al final también nos han mandado otro cambio de agenda, es decir, ya ha habido 4 o 5 cambios de agenda. Además es curioso porque cada vez que nos cambian la agenda luego aparecen de pasos que parece que dan, pero sin financiación. Por lo tanto, bueno, nuestra preocupación es evidente y queremos pues que nos den algún tipo de explicación de cómo está esta situación demasiado demorada y dilatada en el tiempo y que la ciudad de Huesca pues necesita y debe tener este embalse en marcha cuando ya. Creemos firmemente en que tenemos que bloquear a la ciudad con todos los recursos hídricos de los que sean posibles para que sigamos creciendo y desarrollándonos como ciudad. Señora Orduna, de haberse producido el encuentro de hoy, digamos que usted hubiera podido acudir con el apoyo de todos los grupos del Ayuntamiento de ayer en el Pleno. ¿Qué fue lo que votaron? ¿Qué es lo que dice el texto? Sí, bueno, pues nada, la propuesta es para que, precisamente para esto, ¿no? Pues para que se finalicen las obras de Monte Aragón, para que la cometida de agua pues sea una realidad después de 30 años. Y bueno, lo bueno es que tuvimos, la moción sale por unanimidad de todas las fuerzas políticas. Entendemos que la reunión del mes de julio se consolidará y podremos hacerla. Y además hay otra cuestión también que no es menor y también es importante, que es la conexión para regadío, es decir, todas esas hectáreas que pueden regarse gracias a este embalse, a la finalización y puesta en marcha de este embalse, pues también es una necesidad para la ciudad de Huesca y para La Hoya. Por lo tanto, el interés es muy importante, tanto agua de boca para nuestra ciudad, para que la ciudad, hay que aclarar que cuando se necesita agua en época de sequía hay que bombearla de Valdabra y eso es un coste económico muy importante para la ciudad de Huesca. De esta manera, con este embalse no tendríamos la necesidad de bombearla ni de pagarla, eso es, y también pues para todo el desarrollo y modernización de regadío y para la agricultura de nuestra ciudad y nuestra olla, que es tremendamente interesante. Con que todos estos datos, pues bueno, solo que necesitamos que el Ministerio nos diga qué inversiones va a realizar. Ya sabemos que está en exposición pública, pero porque lo han publicado, no porque nos lo hayan trasladado de ninguna manera al Ayuntamiento, que es lo que debería de haber ocurrido, con rigor
rigor institucional que no ha ocurrido y bueno, y esperamos que en julio pues nos reciban y nos puedan explicar la situación y el porqué, ¿no?, de esta secuencia de hechos. Alcaldesa, termino por entenderlo. ¿Qué falta por hacer en el embalse de Monte Aragón y ahora mismo cuál es la fecha más realista que maneja el Ayuntamiento de Huesca para que esté, digamos, funcionando con normalidad? La fecha no la tenemos para nada porque no nos la han trasladado, que es lo que os quería indicar. Esperamos que en el mes de julio nos reciban. Lo que faltaría sería la conexión y la potabilizadora. También queremos tratar el tema de los regadíos que os comentaba. Y bueno, falta todo, claro, falta todo. El pantano está en marcha, está lleno. Las pruebas de carga parece que por fin han funcionado bien porque había algún problema técnico con una ladera y eso parece que está subsanado. Parece ser que está en exposición pública, pero no tienen partida presupuestaria. Claro, el gobierno central no tiene presupuestos. Entonces necesitamos que nos aclaren la situación. Falta todo, claro, falta la cometida y falta la potabilizadora. Estamos hablando de unos 22 millones de euros. No es algo menor. Entonces, bueno, hay que hablarlo seriamente, claro. Alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, muchísimas gracias. Un saludo. Muchas gracias, adiós. Días. Bueno, vemos que en Huesca la unanimidad ayer de los grupos era total, pero que nos encontramos en una situación de estas que son difícilmente comprensibles, ¿no? Como una cosa que desde luego, porque 30 años parecen más que suficientes para que esté en servicio y pueda dar agua de calidad a la ciudad de Huesca y también para el regadío. Y la clave la ha dado la alcaldesa, es que no hay presupuestos, entonces de dónde, aunque lo liciten, para adjudicarlo necesitas la partida. Y ahora mismo pues esa es la clave, saber de dónde puede sacar el gobierno o qué mecanismo puede utilizar para poder dotar a esta obra del presupuesto necesario. Pues mira, te lo voy a decir, Ainhoa. El hecho de que no haya presupuestos no impide la licitación. Como no, la no licitación impide, no, claro que no, ni la financiación. O sea, el hecho de que el Estado no tenga presupuestos no impide eso porque hay una solución que se llaman transferencias de crédito, modificaciones de crédito, ampliaciones de crédito, que es algo que están haciendo día sí, día también. Oye, no hay presupuestos, pero hay una millonada para las conmemoraciones por el 50 aniversario de la muerte de Franco. Y no hay presupuestos tampoco, pero para eso sí que se ha movido el presupuesto internamente para ponerlo en marcha. Y se ha movido también pues para ampliar en el entorno de 1.000 millones de euros la partida presupuestaria de defensa. Hombre, no me cuadra mucho que no lo haya para 22 millones de euros que tiene que solucionarse ya. Pero tendrá que buscar el mecanismo para dotarla. Pero que el mecanismo, ya te lo estoy diciendo, que se llaman modificaciones presupuestarias, que las están haciendo todos los días en el gobierno central. Entonces lo único que hace falta es que haya un señor que firme esa modificación presupuestaria. Te estoy diciendo que han firmado para ampliar 1.000 millones de euros las partidas de defensa. Y no hay presupuestos y se ha hecho. Y para dotar de decenas de millones de euros las conmemoraciones de los 50 años de la muerte de Franco. Y se ha hecho. Pues un dedito más para hacer esto que creo que es como mínimo igual de necesario que lo que he citado inmediatamente antes. Guillermo. Dejando de lado un poco la demagogia, creo que esto de que lleva 30 años construido y no se haya puesto en marcha da ejemplo de cómo funcionamos aquí en España, de que aunque esté construido, la burocracia y la polarización entre las instituciones, al final no se llega a un punto de encuentro. Es importante que en Huesca... importante y a la vez sorprendente que haya una unión de todas las fuerzas políticas para que se ponga en marcha esto. Creo que el Ministerio de Transición Ecológica se confunde al no dar pie con Huesca a solucionar este asunto, porque creo que es importante para el sector primario y también para la ciudadanía de Huesca que funcione este embalse, porque creo que en estos momentos de crisis hídrica y de sequía, creo que es importante que este embalse por fin pueda funcionar. Una duda que he tenido. Muy rápido, Roberto. Cuando has dicho dejando de lado la demagogia, ¿a qué te referías? Bueno, a la parte de por ejemplo, el aniversario de la muerte de Franco, sí, bueno, creo que no es compatible una cosa con la otra. Es que no es demagogia. Es que no es demagogia, yo estoy hablando con datos. Lo de la demagogia lo has dicho tú de forma demagógica, eso sí. Pero esto es un dato. El gobierno central ha ampliado la partida de memoria democrática este año para celebrar los 50 años de Franco en 34 millones de euros. Creo que son 12 millones más que lo que necesita el proyecto completo para poner en marcha Monte Aragón. Que eso no es demagogia, que tenemos que cerrar. Que son 25, banda sonora del día, mensajes de los oyentes. Vamos terminando.
elegido esta mañana, Roberto Pérez. Roberto, ¿qué has elegido y por qué lo has elegido? Y lo que te gustó cuando te dije que elegía esta. Hombre, claro, esta es una de mis canciones dijiste, fetiche, vamos a decir. Me has leído el pensamiento, me has dicho esta mañana, tú a mí. Sí, así ha sido. Así ha sido. Pues es filosofía barata de Meclán y creo que con todo lo que hay a nuestro alrededor, pues va que ni al pelo. No me quiero caer, ¿por qué no me ayudas a escribir tu canción? Algo de lo que nos cuenten los oyentes en el 608-578-412. Esperanza. Contentos los oyentes con la resolución sobre los bienes de Sigena. Pedro nos dice que el expolio se recupera por justicia y dignidad sin reblar, que nadie lo dude, seguiremos trabajando porque queda mucho por volver. María Ángeles coincide, ahora sí que sí se ha hecho justicia con Sigena y su patrimonio, feliz después de tantos años de litigios y sufrimiento y con ganas de poder admirar la belleza de sus pinturas. Crucemos los dedos, dice, para que vengan lo más pronto posible a su lugar de origen, de donde nunca debieron salir. Y Marimar se pregunta, ¿me quieren decir que en la posguerra pudieron llevarse impunemente los murales y ahora, con los medios que hay, no pueden volver al sitio de donde lo arrancaron? Descaradamente vergonzoso, considera. Espero que vayan devolviendo todas las que se han llevado con engaños y robos, que quedan muchas. Pero la mañana llegó. Por cierto, Roberto, si hubieras elegido la canción esta mañana en vez de ayer, hubieras tenido la excusa de decir que encima la elegías porque Jorge Español ha dicho, la canción se llama Filosofía Barata. Jorge Español antes ha dicho que lo de Cataluña es literatura barata. Que ahí lo podías haber relacionado. Yo creo que eleva el rango, yo creo que incluso es generoso en la apreciación. Por cierto, que has citado a Jorge Español y creo que es de justicia destacar que Jorge Español ha hecho un trabajo extraordinario, que lleva años de lucha llevando la representación de los bienes de Sigena en los tribunales, que lo ha hecho con acierto y de forma incansable, y que es el gran nombre propio, como mínimo uno de los grandísimos nombres propios, por no que nadie se sienta ofendido, menospreciado, ¿no? Pero yo me atrevería a decir que es el gran nombre propio de que Aragón haya conseguido todo lo que ha conseguido con Sigena. Que vaya muy bien la mañana, Roberto. Muchas gracias, igualmente. Buena mañana, buen día, Guillermo. Gracias, igualmente. Buen jueves, Ainhoa, que vaya muy bien. En un instante, tertulia internacional con Eduardo García, con Enrique Serveto y desde Estados Unidos con las noticias de la noche con Mikel Alcázar. Gastro Garnacha, tú eliges. Disfruta de esta acción promovida por el Ayuntamiento de Zaragoza, en el que el protagonista es el vino y la gastronomía, en formato tapa o menú. Del 30 de mayo al 8 de junio, enmarcado en el Festival Internacional de la Garnacha. Más información en www.zaragozagarnacha.com. Oye, ¿a dónde van el papel y el cartón? ¡Al azul! ¿Por qué gritas? Porque te lo digo alto y reciclaro. Envases de cartón, papel, periódicos y revistas al contenedor azul. Reciclaro. ¡Reciclaro! Ecoembes y Gobierno de Aragón. Esta semana, últimos partidos para los equipos aragoneses. Lo intentan ahora por banda derecha, de momento... Este viernes, desde el Príncipe Felipe, a partir de las 6:15 de la tarde, Casa de Monzaragoza, Real Madrid. En la esquina, el triple... Y además, Castellón, Real Zaragoza. Final. Y el domingo, desde el Alcoraz, a partir de las 4:15, Sociedad Deportiva Huesca, Eldense. Ha tenido balón parado de momento la ocasión más clara, no se amilana el Huesca. Con el equipo de deportes y todos los oyentes de Aragón Radio. Escúchanos en la FM, en aragonradio.es o en nuestra aplicación móvil. Aragón Radio con el deporte aragonés. We will make America great again. God bless you and good night. It's always worth fighting for. And that's the fight we are in right now. Ukraine wants peace. Europe wants peace. Who is the only one who wants war? Мирным, свободным. Putin will fail and Ukraine and Europe will prevail. Habemus papam. Mi rivolgo anch'io ai grandi del mondo. Mai più la guerra. Yo tengo mi buena cantidad de defectos, soy pasional, pero en mi jardín hace décadas que no cultivo el odio. ¡Viva la libertad, carajo!
El odio termina estupidizando. El odio es ciego como el amor, pero el amor es creador y el odio nos destruye. Las voces de los líderes internacionales que nos recuerdan que empezamos ya tiempo de tertulia internacional esta mañana con Eduardo García, politólogo, Descifrando la Guerra. Hola Eduardo, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Y con Enrique Serveto, corresponsal de ABC en Bruselas. Hola Enrique, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Supongo que, claro, la frase esta que se dice a veces, Enrique, de que los periódicos de hoy son las noticias de ayer, pues no te terminará de convencer del todo, ¿no? Pero es que esta mañana se han quedado viejos los periódicos ya. Es que casi no os puedo ni preguntar por los titulares de los periódicos. Es que habría que ir a las ediciones digitales, ¿no? Incluso las ediciones digitales se quedarán atrasadas en 5 minutos. O sea, que no te preocupes. Sí, tal cual. Bueno, voy ahora mismo con vosotros. Pero, en fin, permitidme que, ya que la noticia, sin ninguna duda, de la semana, de las últimas horas, la hemos recibido esta misma noche, nos vamos a cruzar el Océano Atlántico, porque tenemos también con nosotros hoy a Miquel Alcázar, periodista aragonés, a medio camino entre México y Estados Unidos. Miquel, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Javier? Muy buenos días Aragón. Bueno, es que la noticia de la noche la tenéis allí, ¿no? Y es doble. Por un lado, el Tribunal de Comercio Internacional ha dictaminado que Donald Trump, es un tribunal estadounidense, ha dictaminado que Donald Trump se extralimitó en su autoridad al imponer aranceles globales hace 2 meses. Por otro lado, Elon Musk ha anunciado hace unas horas que abandona la dirección del Departamento de Eficiencia Gubernamental, es el organismo que creó Trump para reducir el gasto público. Miquel, ¿cómo de grande es el palo para Trump? ¿Cómo hay que leer la noticia? Sobre todo la de los aranceles, para empezar. Bueno, es un fallo significativo que se ha conocido este miércoles por la noche en Estados Unidos. La decisión es del Tribunal de Comercio Internacional, como bien decías, que es un tribunal estadounidense. Es una corte federal que tiene su sede en Manhattan, que está especializada en disputas aduaneras y en disputas de comercio exterior y que se consideraba, al menos hasta este miércoles, de bajo perfil. Es un fallo muy importante, decía, porque bloquea en la práctica la mayoría de los aranceles globales que impuso el gobierno de Donald Trump en estos primeros meses de su segundo mandato. El tribunal ha considerado que el presidente se excedió en sus atribuciones al recurrir a una ley de emergencia nacional, la denominada Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, para imponer aranceles sin autorización del Congreso, que, y esta es la clave, es el órgano, el Congreso, según la Constitución, encargado de regular las relaciones comerciales de Estados Unidos con otros países. Así que, más allá de lo que tiene que ver con la separación de poderes, los famosos checks and balances de la política estadounidense, la decisión paraliza en la práctica aranceles que se consideraban clave, como el del 30% sobre productos chinos, sobre importaciones de México, Canadá, el 10% de arancel universal sobre la mayoría de los bienes que entran en Estados Unidos. No afecta, sin embargo, esta medida, esta decisión del tribunal, a aranceles específicos como los que pesan sobre automóviles, autopartes, acero o aluminio, que el gobierno de Trump impuso bajo otra legislación y que, por tanto, siguen en vigor. Así que esa es un poco la consecuencia directa. ¿Quién está detrás de esto? Que se lo estará preguntando mucha gente. Bueno, esta demanda la presentaron 5 pequeñas empresas que alegaban haber sido gravemente perjudicadas por los aranceles de Trump. A través de una organización sin ánimo de lucro libertaria, presentaron esta demanda argumentando que la ley que invocó el gobierno de Trump, esa Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, no contempla la imposición de aranceles y que el gobierno no justificó adecuadamente la existencia de una emergencia nacional, y ahora el tribunal les ha dado la razón. El tribunal, por cierto, decisión unánime de los 3 jueces, que además nominaron o nombraron 3 presidentes distintos de Estados Unidos, uno de ellos el propio Trump en su anterior mandato. Fíjate, bueno, pues eso digamos en cuanto a estado de la cuestión y consecuencias. Reacciones que ha habido, Miquel, porque supongo que habrá habido acción-reacción inmediata prácticamente, ¿no? Sí, ha sido la noticia, bueno, es la noticia que domina ahora mismo los digitales en toda la prensa de Estados Unidos. Bueno, al margen de los demandantes, que lógicamente han celebrado la decisión como una victoria para el Estado de Derecho y la separación de poderes, destaco lo que ha dicho Stephen Miller, que es uno de los asesores de Trump en la Casa Blanca, uno de los más conocidos, que ha hablado esta noche de golpe judicial. También, por cierto, entusiasmo en los mercados, que poco después de conocerse la noticia han subido, el Dow Jones, por ejemplo, 500 puntos en las operaciones fuera de horario. También han repuntado los futuros del S&P 500 y del Nasdaq. Vamos a ver este jueves, cuando abran los mercados, si se consolida esa tendencia. Trump, hay que decirlo, ya ha apelado, el gobierno ya ha apelado esta decisión, y sin duda esto podría frenar la estrategia agresiva comercial que lleva el gobierno en estos últimos meses, y también debilita, por cierto, las amenazas arancelarias que están ahora mismo sobre la mesa, como la que pesa sobre la Unión Europea. Bueno, en fin, yo creo que este escenario se abre a que pueda haber obstáculos legales que impidan a Donald Trump
llevar a cabo estas medidas. Así que hablábamos siempre de que este mandato de Donald Trump iba a suponer un test de estrés, lo hemos dicho en alguna que otra tertulia, la separación de poderes y la institucionalidad de Estados Unidos. Bueno, aquí está un claro ejemplo de choque entre el Ejecutivo en este caso y el Judicial. Bueno, de todos modos vamos a ver, porque sea la circunstancia de que los aranceles fueron cruzados. Ahora este tribunal anula los de Estados Unidos, pero ahora imagínense ustedes que China mantiene los suyos. Ya sería, en fin, una cosa bizarrísima, ¿no? Yo creo que va a ir mucho más allá de eso, y vamos a tener que seguir el día a día de las próximas semanas. La decisión, por cierto, se pausa, pero tienen 10 días, en este caso el gobierno de Estados Unidos, para retirar esos aranceles. Así que vamos a ver qué ocurre en estas próximas horas. Lo lógico es que acabe en el Tribunal Supremo, y ahí veremos qué dice la Corte Suprema, que es el órgano más importante del sistema judicial de Estados Unidos, sobre si esto es o no ilegal, como cree este tribunal. De todos modos, podría llevar Trump el asunto a través del Congreso, Miquel, entiendo, ¿o no? Claro, el Congreso efectivamente podría regularlo, pero habría que ver si tiene todos los apoyos de su propio partido. Es verdad que el Partido Republicano es prácticamente hegemónico, ¿no? También tiene mayoría en el Congreso y en el Senado, pero bueno, desde luego no actuaría tan rápido como lo hizo Trump en este caso por decreto. Miquel, termino. La otra noticia de la noche. Se marcha Elon Musk del gobierno. Esto lo esperábamos. Sabíamos que pasaría desde que llegó. Lo has comentado tú en alguna tertulia, pero ¿relevante el momento en el que sucede? Sí, en realidad es una coincidencia. A ver, Musk nunca fue ministro del gobierno de Estados Unidos. Él estaba al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental, pero la figura jurídica, la figura legal por la que él estaba en el gobierno, no es el único caso, además, hemos conocido otros en los últimos días, era el de asesor especial, enviado especial, bueno, tiene diferentes traducciones, y esa figura legal tiene un mandato limitado a 130 días. Y esa es la razón, se supone, esa es la razón por la que se marcha ahora. Lo que pasa es que justo llega en un momento clave en el que acaba de criticar públicamente Elon Musk el nuevo proyecto legislativo impulsado por el Partido Republicano que incrementa el gasto federal, que ofrece grandes incentivos fiscales y que, bueno, básicamente se supone aumentar el déficit, que va justamente en contra de lo que viene predicando Elon Musk en estos meses. Así que, de momento, Elon Musk termina ese mandato, que era provisional, que eso ya se sabía, coincide justo con esas críticas. De todas maneras, al menos de cara a la galería, muy buena relación, por supuesto, entre Elon Musk y el presidente Donald Trump. Ahora, de momento, Elon Musk, el magnate, pues se supone que se va a volver a dedicar a sus empresas, que se han resentido bastante, sobre todo Tesla, también SpaceX, durante su ausencia. Así que vamos a ver qué pasa. Vamos a ver. Miquel, gracias. Abrazo. Un abrazo, que vaya muy bien la tertulia, os escucho. Que vaya bien. Gracias, Miquel. Con este marco que nos dibujaba Miquel Alcázar desde allí, desde Estados Unidos, Eduardo, Enrique, ¿cómo leéis vosotros el impacto que pueda tener la decisión del tribunal? Bueno, vamos a ver, desde luego es un golpe muy duro para Donald Trump. Sin ir más lejos en términos de narrativa, es un nuevo golpe para un Trump que parece que ha hecho del erratismo y del caos una marca, vamos, la seña de su política exterior, por un lado, y también de su política comercial, arancelaria e incluso de su política económica interna. Lo que pasa es que con Donald Trump estamos viendo que muy a menudo, a lo largo de este segundo mandato, durante el primero ya lo observábamos, ¿no? Lo que pasa es que este segundo mandato, de alguna forma, es la intensificación, la multiplicación, la exponencialidad de lo que fue el primer mandato de Trump, una disonancia muy grande entre los datos que muestran la realidad y la narrativa del propio gobierno, ¿no? Sin ir más lejos, en su propia política exterior estamos viendo órdagos permanentes, ideas, en algunos casos alocadas, que no prosperan, y a las semanas, pues directamente el gobierno de Trump niega haberlas puesto encima de la mesa, a pesar de que tenemos literalmente el clip, ¿no? Pues yo creo que va a pasar lo mismo. Desconozco si el gobierno de Donald Trump va a poder revertir o va a poder confrontar con esta decisión del tribunal, pero desde luego es un golpe duro para su propia narrativa, y si se consuma en términos de credibilidad internacional en un momento en el que Trump la necesita, porque cuando vas a ser agresivo internacionalmente necesitas que se crean tu agresividad, pues puede ser un golpe durísimo. Enrique, claro, supongo que no habrá habido reacciones todavía desde Europa, porque la noticia es de esta noche, de apenas unas horas, pero ¿qué se empieza a cocer? ¿Y cómo crees que puede reaccionar Europa a esto? Decíamos que se había logrado alcanzar un acuerdo entre von der Leyen y Trump hace unos días, a comienzos de semana, para que la entrada en vigor de los aranceles se retrasase hasta el mes de julio. Pero claro, ¿esto cambia el escenario o no? Vamos a ver, el escenario de hoy mismo, a estas horas, está en Aquisgrán, porque fíjate, coincide que le dan el premio Carlomagno
a Ursula von der Leyen. O sea que ahora mismo pues la presidenta de la Comisión no está para estas cosas. Se supone que ahora lo que hay que hacer es esperar que se aclare esto. Es como si de repente alguien ha movido el agua y dice, espérate, porque no se puede pescar aquí, hay que esperar que todo esto se repose. Desde luego es yo creo que lo van a recibir con optimismo, porque de alguna manera limita los poderes de Trump y los encuadra dentro de, digamos, un marco pues razonable. Es que el problema que tenían los negociadores europeos es que no sabían negociar. Fíjate tú que aquí han estado, pues por ejemplo, con lo del Brexit. O sea, las negociaciones del Brexit yo no me podía imaginar nada más complejo, pero habiendo reglas y digamos, y con buenos equipos que sean capaces de interpretarlas, pues siempre se puede llegar a un acuerdo. Claro, Trump ha estado ahora sencillamente solo aceptaba que se sometieran a sus caprichos, ¿no? Y ahora de repente pues le han pegado un palo a Trump. Yo creo que digamos que hasta ahora pues como han ido sobre la marcha, ¿no? Viendo a ver qué cosas vienen de Washington, pues esto es una cosa más que ha venido de Washington, pero en principio yo me imagino que hoy no, ya te digo, porque hoy es un día pues muy importante para la presidenta. El premio Carlomagno es un premio muy muy relevante políticamente en Europa. Precisamente hoy pues toda la comisión está allí. Y bueno, pues esperarán que se aclaren las aguas, pero vamos, los técnicos pues claro, lo están siguiendo con mucha atención, pero ya te digo, tendrán que esperar a ver que esto se clarifique, porque en fin, es un poco, todo esto es inédito para la maquinaria europea. Bueno, al final los gobiernos europeos y la propia Comisión están llevando a cabo con Donald Trump una estrategia que por ahora no termina de ser clara, ¿no? Es decir, no termina de clarificarse si la Unión Europea y los gobiernos europeos quieren confrontar con un Trump que es agresivo en términos internacionales. Quizá los actores europeos entiendan que no va a poder sostener este nivel de agresividad durante 4 años y es posible que el tiempo les dé la razón, lo veremos, pero desde luego por ahora están teniendo una posición errática. Con la cuestión de los aranceles, si bien es cierto que se logró este aplazamiento para la negociación, que a ver en qué queda, lo que no hay que dejar de lado es que Europa tardó bastante en reaccionar. Tardó bastante, a diferencia, por ejemplo, del caso de China. Evidentemente son dos actores distintos y además el gobierno chino de Xi Jinping tiene bastante más sencillo lograr consensos internos en la política nacional. Primero, porque gobierna el Partido Comunista y segundo, porque es solo un ente de gobierno. En el caso de Europa, yo creo que tiene una falencia estructural para afrontar momentos de crisis orgánica del orden internacional como el que estamos viviendo, que es su propio elemento fundacional, ¿no? Que es una suma de estados, es una suma de gobiernos que pueden intentar llegar a ciertos consensos, pero que cuando la cosa se tuerce a escala internacional necesitan operatividad rápida, necesitan unidad de acción y es difícil tenerla era difícil tenerla ya cuando la Unión Europea eran 2 grandes partidos en todos los países, conservadores, liberales y socialdemócratas. Ahora en un clima de polarización política con muchas fuerzas distintas, pues imagínate si va a ser complicado responder ágilmente al nuevo orden. No estoy de acuerdo en absoluto. La Comisión tiene la competencia plena en materia de política exterior. No tiene que buscar ningún consenso, no tiene que hacer nada más que decidir lo que crea que tiene que decidir. Y por lo que yo he visto, hasta ahora ha recibido el apoyo. O sea, no hay ningún gobierno que le ha dicho uy, ten cuidado. Si acaso un poco Francia, fíjate, y se mide por el tema del vino, que es también una cosa muy reveladora, ¿no? Cuál es el comercio estratégico de Francia. Pero no, la Comisión ha hecho lo que tenía que hacer, tiene una lista, ya la tiene preparada, una lista de represalia por valor de casi 100.000 millones de euros que le impondría a Trump. O sea, el asunto es que, por ejemplo, tú decías con China. China es un caso aparte, en efecto, pero tú coge, por ejemplo, a los propios británicos. Los propios británicos están solos. ¿Qué tienen que hacer? Pues ir a ver a Trump, sentarse ahí en ese potro de tortura de la oficina oval y aceptar lo que les diga. No tiene otra. Sin embargo, la Unión Europea no. La Unión Europea es un socio que desde el punto de vista comercial es del tamaño de Estados Unidos. O sea, no hay por qué achantarse. Y la Comisión Europea ha dicho que no se va a achantar. Lo que pasa es que, obviamente,
las consecuencias de llevar este pulso al extremo son duras y son indeseables, obviamente, pero ahora mismo, fíjate que yo llevo más de 20 años en Bruselas y te puedo decir que en este caso la Unión Europea, no te digo por primera vez, pero desde luego es uno de los casos claros en los que es infinitamente mejor estar dentro de la Unión Europea que fuera para afrontar una situación como la que plantea a Trump. Vamos, o sea, imagínate tú España sola, ¿dónde andaríamos? Y desde luego, en mi opinión, la Comisión lo está haciendo bien. Lo que pasa es que, claro, si tú juegas con un partido con un tío que está moviendo la portería todo el rato, es que es imposible. Dice, bueno, espera que voy a ver al árbitro. Y dice, si has movido o sea, es que Trump es un interlocutor impredecible, y ya lo acabamos de ver. Y a la Comisión Europea esto no le funciona bien porque están acostumbrados a las reglas. Pero vamos, ahora mismo, ya te digo, imagínate lo que sería España sola frente a un tío como Trump. ¿Dónde andaríamos nosotros? Si no fuera por esta noticia que nos ha llegado esta noche desde Estados Unidos, otra de las noticias, o la noticia de las últimas horas, el sonido de las últimas horas, hubiera sido este otro. Este es el representante de Palestina en Naciones Unidas rompiendo a llorar literalmente y preguntándose cómo puede alguien tolerar este horror, refiriéndose a la situación en la Franja de Gaza, donde la situación sigue siendo muy delicada, ¿no? Una de las últimas cosas que hemos sabido con respecto a este tema, con una visión, vamos a decir, desde España, es que Pedro Sánchez ha urgido a Ursula von der Leyen a que la Unión Europea se movilice para detener la invasión ilegal de Netanyahu sobre Gaza. Palabras literales de Pedro Sánchez. Claro, aquí uno se pregunta qué es lo que está pidiendo el presidente español, qué tiene o qué puede hacer Europa. Eduardo. La respuesta europea está siendo limitada, está siendo insuficiente, siempre y cuando Europa quiera mostrarle al mundo que es el garante de los derechos humanos y que es el garante del orden internacional basado en reglas, en un momento en el que además, como sabemos, pues Estados Unidos está girando en cierta medida hacia el caos, ¿no? Y hacia el unilateralismo en numerosos aspectos. Al final, la posición europea con respecto a Gaza, de la práctica totalidad de los gobiernos europeos y el caso español, se mantiene igualmente, ¿eh? No es una excepción, aunque es cierto que España ha sido uno de los gobiernos que más ha criticado a Israel en el seno de la Unión Europea, no deja de tener una posición insuficiente desde mi punto de vista, porque en Gaza lo que ha sucedido desde poco después del 7 de octubre ha sido el intento de consumar una limpieza étnica, y esto además es que lo reconocían, iba a decir, ni siquiera con esas palabras, pero en algunos casos también con esas palabras, los propios representantes del Estado de Israel. Al final, cuando se habla dentro del gobierno de Israel y dentro de la Knesset y del órgano legislativo israelí de que la única forma de concluir con lo que ellos llaman el problema palestino es básicamente ocupar por completo la Franja de Gaza y que otros países árabes se hagan cargo de la población gazatí y al mismo tiempo consumas masacres diarias de decenas o centenares de muertos con bombardeos indiscriminados, pues eso tiene un nombre en las relaciones internacionales y ese nombre es genocidio. Y se ha aplicado en muchas partes del mundo. Lo que estamos viendo ahora mismo son dos cuestiones paralelas. Por un lado tenemos al Estado de Israel intentando concentrar a la población gazatí en el sur de la Franja de Gaza. Esto lo está haciendo por dos vías. Primero, concentrando la escasa ayuda humanitaria que permite acceder a la franja en la frontera sur, para que la población de manera natural pues se movilice en búsqueda de esa ayuda humanitaria, que además las propias autoridades israelíes están declarando que permiten la entrada, que van a permitir la entrada de una cantidad de calorías que, si bien permite la supervivencia, mantendría a buena parte de la población de la Franja de Gaza, según los cálculos de la Organización Mundial de la Salud, en la línea de la desnutrición, y al mismo tiempo bombardeando desde el norte hacia el sur la propia franja. ¿Qué pasa? Que hay otro proceso. Está cambiando la postura internacional con respecto a Israel en las últimas semanas. Está habiendo, obviamente ya desde hace muchísimos meses, pero se ha intensificado en los últimos tiempos una presión muy fuerte contra los gobiernos, sobre todo los gobiernos europeos y también estadounidenses, para que hagan algo con respecto al genocidio. Y eso puede estar poniendo contra las cuerdas a Israel, porque los gobiernos europeos empiezan a ver consecuencias electorales muy importantes en su apoyo a Israel, e Israel está lejos, esto puede sonar contraintuitivo, pero está lejos de cumplir sus objetivos en
la Franja de Gaza, porque de momento la resistencia armada palestina en la Franja de Gaza está siendo capaz de reponer los combatientes muertos y por lo tanto Israel está lejos de cumplir su objetivo, si bien haya destruido ya la práctica totalidad de la franja. Tengo que ir terminando, así que brevemente, pero Enrique, y si acaso vuelvo contigo, Dardo. Enrique. No, estoy completamente de acuerdo respecto al retrato que ha hecho Eduardo de la situación allí. Ahora, yo os invito a recorrer el mundo y veis ahora mismo quién apoya a los palestinos. Obviamente Israel no, obviamente Estados Unidos no, obviamente los países árabes no. Ya se ve, es decir, pueden entenderse, hasta el nuevo gobierno de Siria está negociando ya con Israel. Obviamente China tampoco, es decir, la Unión Europea hoy por hoy es la única entidad que tiene, digamos, compasión con los palestinos, que está luchando por conseguir a que al menos entre la ayuda humanitaria. Y dentro de esta política, pues obviamente hay un caballero, un tal Pedro Sánchez, que, bueno, pues resulta que le conviene por asuntos de política interna, que no hay que explicarlo, que le sale bien por sus apoyos internacionales, por ejemplo, a los irlandeses, que han sido siempre muy pro-palestinos, o sea, ahora mismo están lo que diga Pedro Sánchez, o sea, después de que él les haya ayudado a atreverse a dar el paso del reconocimiento de Palestina, y bueno, pues ahí está, el hombre está aprovechando la ola, está surfeando una ola que, insisto, es claramente europea. Es decir, que ahora mismo nosotros somos los únicos que estamos ayudando a los palestinos. En 30 segundos, Eduardo, para cerrar. 3 claves muy rápidas. La primera es que Estados Unidos puede encontrar otros actores que hagan valer sus intereses en Oriente Medio, como por ejemplo Arabia Saudí, si termina entendiendo que Israel es demasiado riesgoso. Al mismo tiempo, reconocer el Estado de Palestina ahora, pues ciertamente no significa nada, porque no hay que reconocer, porque el 92% de la infraestructura en Gaza está destruida y hay otros actores que están emergiendo, los hutíes o algunos estados latinoamericanos que apoyan a los palestinos, pero es cierto que si bien decrece el apoyo a Israel en Europa y en Estados Unidos, de momento se está lejos de tomar una posición que verdaderamente pueda conducir a un alto el fuego definitivo. Eduardo, Enrique, que vaya muy bien la mañana. Buen jueves. Chao, chao. Gracias a los dos. Un abrazo. Contrainformativo con Juan Luis Saldaña. Buenas noticias y algo que celebrar. Saldaña, ¿qué tal? Muy buenos días. En plenitud de facultades. Sí, muy señor, bien. Muy bien. ¿Tú estás bien de sola? Sí. No tan bien como tú, no tan bien como Esperanza, no tan bien como Ainara, pero bueno, pero estoy bien, me defiendo. ¿Esperanza está especialmente feliz? Sí, claro. Porque... Bueno, respondo como si fuera su portavoz, pero no soy su portavoz. Ya sabes que hasta ahora se acerca la hora del bocadillo. ¿Cómo no voy a estar contenta? Claro. Donde haya un buen bocata. En fin, vamos a hablar de un asunto que puede tener que ver con uno de nuestros colaboradores. ¿Ah, sí? Un hombre salta desde un segundo piso de un centro comercial. Imaginaos, yo creo que se parece bastante al Gran Casa, ¿vale? Vale. Imaginaos las alturas de Gran Casa. Se pone al otro lado del vidrio y abajo que había castillos hinchables. Y dice, esta es la mía. Se tira en México. He visto las imágenes y no podemos confirmar que no sea Miguel Alcázar. Sí. Claro, porque es en México. Es en México y no podemos confirmar que no sea él. Tampoco podemos lo contrario, pero o sea, no puedes decir nada realmente. Sí, pensaba que estaría igual en el tertulia de hoy para saberlo, pero bueno, quizá podamos contrastarlo. Hasta el principio, pero no se ha podido quedar hasta el final. Sí, que siempre le dices, tómate unas galletas y tal. Eso es. Entonces, ha nacido como, digamos, el balconing en seco, que es también como esa ansia que algunos tienen de tirarse desde alturas con cierto riesgo, pero sabiendo que abajo hay algo blandico. Y parece que ha salido bien. Todavía lo están investigando y le va a caer un buen puro. Las imágenes son un poco dantescas porque el tipo es voluminoso y no cae
en la parte limpia, sino que cae en un arco. ¿Sabes que estos castillos tienen decoración? Pues tiene como un arquito así para que los niños pasen por debajo. Entonces cae con toda la triporra encima del arco, el arco se dobla, digamos que lo amortigua, y así yo creo que no se hace ningún daño al hombre, pero la imagen es interesante. Vale. Creo que tenemos que reivindicar desde el contrainformativo castillos hinchables para adultos. Sí. ¿No lo veis? Sí. Sí. Tanta historia. ¿Cómo se llama esto cuando se juntan a hacer el cretino las empresas? Eso que Paintball. No, sí, pero tiene un nombre como en inglés. Sí. Panderhandel. No, tiene algo de como de... Sí, que se juntan y hacen piña. Entonces, hay un mensaje, Javier de Sola, ¿sí? Aquí, entre líneas, lo estoy pillando. ¿Quiere un castillo hinchable? ¿Que quiere que compremos un castillo hinchable y lo pongamos aquí en la puerta? Quiere que nos vayamos de fin de semana de relación laboral con castillos hinchables relación laboral, jugar. No sé cómo se llama, tiene un nombre, pero casi prefiero no acordarme. Y entonces también debería haber oficinas hinchables. Esto también es interesante. Para que la gente no se acomodara y saliera de la zona de alcanfor, y entonces pudieras ir dando votos ahí con tu ordenador. Team building, ¿es esto? Sí. Esto es. Team building. Yo también. Qué rápido la buscan en ChatGPT, ¿eh? También lo llamo alguna vez el monger corporativo, que es una forma igual más bonita. Y ahora vamos a hablar de una carrera que ha tenido lugar en Indianápolis y que ha sido una auténtica maravilla. Carrera de salchichautos en el sitio donde se hacen las 500 millas de Indianápolis, que es un circuito oval como el de despacho, y como el de Cars, los dibujos, y entonces hayan corrido estos coches de Oscar Mayer que llevan encima una salchicha gigante. ¿Los habéis visto alguna vez? Sí. Son maravillosos. Los de la película Dos tontos muy tontos, Sí. Había uno por Zaragoza hace muchos años y hace tiempo que no se le ve. ¿Un tonto o un coche de estos? Tontos hay más, afortunadamente. Coches de estos hay, en Zaragoza hubo, pero ya no hay. Y entonces hubo un casting para conseguir piloto de salchichauto, y yo me iba a apuntar a Esperanza, como suele ser habitual, pero claro, nos pilló mal de fecha Esperanza, y además había que trasladarse allí. Pero el salchichauto lleva así de car de estos así al lado para ir yo en el asiento pequeñico. No lleva, pero por dentro es muy grande, es amplio y interesante. Vale. Sí, algo más de esta noticia, que te voy cortando, que es que hoy hemos empezado muy tarde. No, tranquilo, no. Creo que está por aquí Óscar Vegas también. Hola, claro. Buenos días. Yo quiero ir al castillo hinchable y quiero venir en motocarro, son mis peticiones. Venga, dos peticiones para hoy. Tú puedes hacer el concurso de castillos hinchables, Óscar. Bueno, lo planteamos, sí, lo pensamos, está bien. Venga, para mañana seguro, ¿no? Lo confirmamos. Para mañana no, que tenemos mañana castillo hinchable. Compromiso de Óscar. ¿Qué nos contáis hoy, Óscar? Recibimos a algunos de los integrantes del proyecto teatral Caídos del Cielo, que junta encima del escenario actores profesionales con actores amateurs en riesgo de exclusión social. Vamos a felicitar a algunos de los premiados anoche en la gala de los Simón, los premios del cine aragonés, y recibimos a la escritora Sandra Araguas en las bandas sonoras. Venga, que vaya muy bien la mañana. Vamos tardísimo, que tenemos que terminar. Pista Adiós número a todos. 1.